Muchísimas gracias, mi querida Eloína. Un gusto saludarles a todo el auditorio que nos escucha. Bienvenidos sean todos. Eh, a un tema creo que muy importante. Tiene muchos años esta figura que se está estableciendo, pero creo que este año esta figura toma un relieve muy importante porque hay muchos elementos que se están considerando o están entrando dentro de un esquema a nivel global que pues cada día se pone más interesante, retador. Por un lado, tenemos eh, un tema interno, un tema de fiscalización por muchas áreas. Hoy ha sido un, de alguna manera, un conflicto muy importante, empieza a haber un conflicto importante el empresariado y el gobierno. Por un lado, tenemos el plan maestro del actual gobierno, y obviamente pues que todas las operaciones tuvieran sustancia, obviamente con todos los criterios que hay respecto a la sustancia económica, la razón la razón jurídica, hasta terminar con la razón de negocio. Esto tiene un razonamiento diferente, ya que no importa si es legal o no legal. Fíjense cómo va cambiando nuestro lenguaje. Y ahora no importa si es legal, sino si es razonable lo que estamos haciendo, la razón de negocio, que también tiene que ver con el quantum, con los valores, ¿no? Antes no estábamos tan metidos en ese tema, pero esto cambió y a finales del presidente López Obrador y ahora con el actual presidente Sheinbaum, el criterio, y lo ha establecido, ya no es la fiscalización, ahora es la eficacia recaudadora. Y esa eficacia recaudadora tiene que ver con, pues para nosotros, para los empresarios, podría ser inclusive una materia de acoso, ya que prácticamente todas las semanas estamos recibiendo una notificación por la inteligencia artificial. Dicen que el que avisa no engaña, y así fue. La presidenta desde el primer momento, en el famoso plan maestro y con el matiz de este gobierno en esta etapa, nos ha hablado que se va a utilizar la inteligencia artificial y entonces pues prácticamente podemos tener un alcance del 100% en cuanto a la fiscalización que estamos teniendo. De años anteriores tenemos lo que le llaman invitación profunda, mucha gente todavía no lo ubica, tenemos lo que son las preliquidaciones, tenemos facultades ya de requerimiento de la autoridad y obviamente eso pues sí pone nervioso a todo el empresariado. Muchísima gente hoy por hoy se ve acosada, se ve en su patrimonio vulnerable y empieza la pregunta, ¿qué puedo hacer? Y aparte también pues vemos que el mercado mexicano ha tenido una contracción. No vamos a decir que tenemos un problema mayor, vamos a llamarle desaceleración de la economía. Eso nos implica a buscar nuevos mercados. Ya lo vivimos en su parte más cruda en el tema del COVID, en el cual pues tuvimos que cambiar el paradigma y buscar todas las alternativas. Por eso es que ven que todas las plataformas digitales empezaron a desarrollarse y evolucionar, porque fue una forma de hacer. Eh, no estoy seguro, pero Concilio nuevamente tiene su base en Yucatán. No sé si la mayoría de la gente que nos está viendo es de Yucatán, pero creo que puede ser de toda la República. Pero voy a mencionar Yucatán porque hace unos años, no tantos, hablar en Yucatán de comprar algo virtual, algo que no se viera, era un poco imposible. Y recuerdo muy bien una mueblera que quiso establecerse en Yucatán, justamente. No me recuerdo bien si fue K2 o fue Muebles Troncoso, disculpen, o Dico, ya tiene muchos años. Y me acuerdo que ellos tenían salas virtuales, no tenían almacenaje y tenían sala virtual y hacían la proyección y decían, mira, así se vería tu sala. Y entonces veían las fotos y la gente decía, no, yo quiero y vengo por mi sala y me quiero sentar y quiero ver que sea cómoda y me la quiero llevar. Y fíjense cómo unos años después eso ha cambiado totalmente, ¿no? Y la gente aburrida del tráfico, del tumulto, prefiere comprar en línea, ¿no? Al 100%. Ha evolucionado esto. Pero entonces, hoy por hoy tengo, ¿cuáles son las herramientas o instrumentos que tengo para poder realizar una actividad? No necesito hoy con las nuevas tecnologías tener una sede en un determinado lugar,
Hoy por hoy, ahorita ustedes están en diferentes partes de la República, yo estoy en Ciudad de México y todos estamos teniendo esta charla y estamos en la comodidad de nuestras oficinas, hogares y escuelas y obviamente todo el mundo pues está cómodamente con su café, con su clima o no, pero no tuvimos que trasladar, no tuvimos esa problemática. Bueno, entonces es ahí donde, repito, un instrumento que se ha utilizado para el comercio durante muchos años, hoy se pone estratégico. Y estamos hablando de esta sociedad de responsabilidad limitada, la Limited Liability Company, mejor conocida como LLC. Y aparte, tiene una gracia del popular que nos habla de que estas sociedades no pagan impuestos, entonces la hace más atractiva todavía. Ahora vamos a ir platicando de todos estos mitos y realidades de las LLCs y por qué son tan buenas o por qué son recomendables y también cuáles son sus limitaciones, ¿verdad? La pregunta genérica era si un mexicano puede hacer una sociedad. Pues sí, la realidad, la respuesta a la pregunta es sí. Creo que es más fácil hacer una LLC que una sociedad en México. El gobierno mexicano que ha respondido al llamado del empresariado a través de Coparmex, con el Consejo Coordinador Empresarial, pues estas cúpulas empresariales han tenido un reclamo a la autoridad justamente en el 69B. Antes se acuerdan que teníamos comprobantes apócrifos y cambió eso de los comprobantes apócrifos a operaciones simuladas. No se puede llamar apócrifos porque las sociedades son reales. Entonces el empresario le reclama al gobierno y le dice, oye, ¿por qué me dices que es apócrifo cuando en realidad tú sí diste un RFC, esa sociedad sí tiene un domicilio, sí tiene una cuenta bancaria? Entonces, pues quien está provocando estas situaciones eres tú, gobierno, porque no tienes y no pones límites. Entonces, pues ahora resulta ser que si un extranjero quiere venir a México, y pongo el símil nada más para que lo entendamos, pues tiene que pasar pues un poquito un calvario, porque primero que nada, si es un extranjero, pues tiene que cambiar su calidad migratoria, no puede ser turista, tiene que sacar un permiso para poder tener actividades económicas, una visa de turista no le funcionaría, no puede ser deducible, y tiene que tener un RFC o tiene que tener un representante. Y si es una sociedad de puros extranjeros, pues tiene que haber representantes en México y a eso súmele otro concepto que está dando mucho vuelta que se llama el beneficiario controlador. Entonces, sí, si un extranjero venir a México, aparte de la parte migratoria, aparte de la ley de inversión extranjera y ahora la fiscal con el beneficiario controlador, pues no la tiene fácil. Uno va con el notario y el notario te dice, bueno, si es extranjero, pero los representantes, ¿dónde están? ¿Dónde está el RFC? Representantes que tengan domicilio en México. O sea, se ha cuidado mucho que no vengan estas empresas de chocolate, estas empresas simuladas, para realizar operaciones y llevarse las utilidades o las riquezas nacionales. De hecho, en el esquema BEPS, en el plan BEPS, hay una posición a la limitación de beneficios. Y con el convenio multilateral del que México forma parte, pues nos están pidiendo hoy dos reglas. Una, la de limitación de beneficio, que se conoce como la cláusula LOB, o el test de presencia, que es el conocido como PPT. Entonces, bueno, México no se ha hecho fácil. Pero ¿qué ha pasado con los Estados Unidos? ¿Verdad? Porque si México no es fácil, pues los Estados Unidos, pues entendemos que es un poquito más complicado que México. Entonces, por eso vamos a iniciar con esta charla y vamos a ir llevando esta sincronía de datos para que obviamente toda la gente que nos escuche, pues tenga. Entonces, ¿qué se necesita saber para la creación y gestión de una LLC? Bueno, te dice si eres un emprendedor mexicano que busca expandir su negocio y aprovechar las ventajas que ofrece el sistema empresarial de Estados Unidos, pues puedes crear una LLC. Sí se puede. Entonces, de hecho, los mexicanos tenemos como dos opciones. O sea, si yo hoy quiero, en este momento voy a Estados Unidos y quiero hacer una sociedad, Rafael, ¿se puede? Respuesta, sí. Necesito tener una visa de residente, de permanencia, de tratado. No, respuesta es no. Con mi visa de turista puedo abrir la LLC. Bueno, hasta hoy, ¿no? Trump no sabemos bien qué pase y también no sé con todo este cambio, qué tanto ser un no residente y poner un patrimonio en Estados Unidos no nos vaya a salir como después Venezuela, ¿no? Que nos quieran expropiar sus capitales. Pero en este momento y en la técnica
tanto en el marco legal existente, sí se puede, sí podríamos tenerlo. Estados Unidos nunca ha tenido problema de recibir el dinero, fíjense, nunca ha tenido el problema. A veces es el problema un poquito sacarlo, pero él siempre ha estado ávido de que entren los capitales, ¿no? Que tenga esa fluidez y que obviamente sea el centro de, pues, de guarda, custodia de valores, porque obviamente toda el acervo de moneda extranjera, pues obviamente para su balanza de pagos y para su, obviamente, riqueza, pues funciona, ¿no? Y para el valor de su moneda. Entonces, sí, sí pudiéramos hacer. Les decía que teníamos dos opciones. Una es la LLC y la otra es la CICOP, ¿verdad? Pero tiene más, obviamente, como que tiene más fama o tiene más gusto en la LLC. Ok, ¿qué es una LLC? Es una estructura empresarial flexible y relativamente sencilla de establecer en Estados Unidos, ¿verdad? Esta forma jurídica permite a los empresarios extranjeros como mexicanos, porque no es nada más para mexicanos, crear y gestionar una empresa sin necesidad de residir en el país, ni de contar con una visa especial, lo acabo de decir. La principal ventaja de la LLC es que ofrece la responsabilidad limitada, lo que significa que los bienes personales de los propietarios quedan protegidos. Bien, fíjense ustedes que hace muchos años, eh, cuando empezaron, si no se acuerdan ustedes, cuando estuvo la época del mocho orejas, hubo mucho secuestro de personas. Empezó a haber toda una ola de secuestros y entonces veíamos que uno de los temas era que la gente del banco supiera quiénes eran los socios de una determinada sociedad y los hacía vulnerables. Y yo me acuerdo que un grupo de empresarios me decían, oye Rafael, ¿cómo le hago para blindar? ¿Cómo le hago para que no se sepa, pues, quiénes son los socios por la cantidad de dinero que estamos teniendo? Y entonces, si ustedes recuerdan, empezó a un run rum, no de manera tradicional, porque de manera tradicional los grupos transnacionales siempre han tenido una holding y esa holding ha tenido presencia en diferentes países, bajo las figuras de subsidiaria, afiliada o inclusive matriz sucursal. Pero empezamos a darnos cuenta que podría ser esa figura, la holding, podría ser una alternativa a ese problema. ¿Por qué? Porque en ese momento sé yo y no necesariamente voy a saber quiénes son los socios. Voy a poner un ejemplo rápido del común de todos. Conocemos a Grupo Carso, ¿no? Todos sabemos del señor Slim, que es el representante de Carso, pero es el único que está ahí. No está su familia, no tiene por lo menos dos personas, no está su hijo, ¿verdad? Eh, este, Carlos Slim Dominic y su yerno, pues mínimo, ¿no? Y también están sus hijos, pero no sabemos cómo está la repartición de capital, ni mucho menos, sino que ellos invierten en otras sociedades y sabemos que es Carso. ¿Están de acuerdo? Entonces, de tal manera que si yo tuviera una holding en un banco donde está la cuenta y esa a su vez forma parte de otra sociedad, vamos a decir que la holding, nada más por decir, la tiene en Banamex y la cuenta de la empresa, la subsidiaria afiliada estuviera en Bancomer, que ya no se llama Bancomer, no, sino BBV, pues BBV sabría que hay una empresa, Calzo, que es la propietaria, pero no sabríamos quiénes son las personas físicas. Entonces, en algún momento la LLC empezó a hacer esa estructura cerrada que me permitiría tener la reserva de capitales. Entonces, por eso es que decimos que desde ahí empezaba a tener una importancia esta figura. La otra tiene que ver de una manera muy natural y tiene que ver con el comercio. Obviamente, el posicionarme en el país más avanzado, pues me da presencia. Obviamente, que empiece yo a tener una imagen corporativa dentro del país, que pueda yo que puedan empezar a conocer mis artículos, obviamente hace muy atractivo estas figuras. Voy a poner un ejemplo y de lo que les digo que hay que cambiar de paradigma. Me recuerdo mucho un empresario veracruzano que hacía filtros para Pemex. Y ustedes saben que un poquito antes de la pandemia, Pemex tuvo unos problemas impresionantes. Yo me acuerdo cómo estaba Coatzacoalcos, cómo estaba Ciudad del Carmen, que eran ciudades muy importantes, que se veía mucha riqueza, y Pemex cayó en un bache que pues no empezó a pagar, no cerró la llave, y entonces toda la gente decía, empezó a ver como pueblos fantasmas, Ciudad del Carmen, de la boyanza, de lo que se veía, pues nada, no había actividad, se veía hasta como vacía, le repito, pueblo fantasma, Coatzacoalcos, algo igual. Y me acuerdo de este fabricante veracruzano que hacía filtros, pues para Pemex. Y pues no sabía dónde colocar sus filtros. Y entonces
pues le permitió tener un cierto capital y mandar a su hija a Estados Unidos. Y su hija, estando en Estados Unidos, una joven muy emprendedora, se da cuenta que las albercas de los Estados Unidos necesitan filtros. La Florida, Los Ángeles necesitan filtros. ¿Y qué creen? Que en Estados Unidos no se daban abasto con los filtros. Entonces, ¿qué hace esta niña? Pues se lleva al papá y le dice, oye, papá, ven acá, a ver, estos filtros que están necesitando en nuestro taller, en nuestra fábrica en México, en Veracruz, ¿los podemos hacer? Y respuesta fue, sí, claro, claro que los podemos hacer, o sea, hacemos industriales, pero ingenieros, al fin y al cabo, como dicen, ingeniero, ingéniatelas, y entonces cambiaron el modelo y fue realmente de alguna manera fácil adaptar, ¿no? Digo, quizás de unos industriales, pues eso no, pero empezaron a hacer. Y entonces, ¿qué hizo la estudiante, esta niña emprendedora? Pues empieza a tener imagen en Estados Unidos, empieza a crear las páginas de internet, empieza a publicitar sus productos y boom, boom, empieza a tener requerimientos de todo Estados Unidos, de Canadá, inclusive de algunos países de Europa. Entonces, sí, la forma natural de la LC es pues para el comercio. Entonces ya empezamos a darnos dos cuentas, el tema holding, el tema comercio, y también hay otro tema. Muchos extranjeros, como mexicanos, igual otra vez, no le da mucha confianza mandar dinero al extranjero. O sea, es decir, sí tengo que tener ahí mi Swift o mi Java, pues sí se puede, pero no me gusta mucho hacer, no estoy ya muy acostumbrado. Y de hecho hasta nos dicen a veces, ¿no? No tendrás una cuenta de este país. Y entonces, pues resulta ser que con una LLC, pues sí podríamos tener cuenta bancaria en Estados Unidos. Y eso empieza a agilizar el comercio. Entonces vamos a hablar un poquito más con el material que hemos preparado para tener estos beneficios de la LC. Entonces dice, protección de bienes personales, los activos personales como casas, autos, cuentas bancarias, no se ven afectados si la empresa enfrenta un adeudo o un litigio. Bueno, sabemos que obviamente el patrimonio particular y en lugar de ser una persona física con actividad empresarial, cuando tú parte de tu capital lo asignas a una sociedad, ese capital pues queda asignado y no se mezcla a nivel general. Tenemos reglas en México que sabemos obviamente que uno es responsable hasta el monto de capital, depende del tipo de sociedad. Pero bueno, aquí esta forma, esta parte mexicana, también le sería aplicable o es similar en Estados Unidos. Flexibilidad operativa, no se requiere un capital inicial elevado, los costos de apertura y mantenimiento suelen ser bajos y predecibles, generalmente andan alrededor de los $1,000. Entonces, pues no es tanto dinero este pago de derechos y renovación que se tiene que hacer. Acceso a servicios financieros, con una LLC es posible abrir cuentas bancarias empresariales en Estados Unidos, lo que facilita el manejo de transacciones y el acceso a pasarelas de pago internacional. Entonces, sí, bueno, el dinero entra a mi cuenta y obviamente ya voy viendo las necesidades. También un tema de tipo de cambio. Ahorita, bueno, vamos a decir que estamos controlados, pero quizás yo estoy teniendo muchas operaciones internacionales y necesito manejar mi saldo en moneda extranjera porque tengo este tema de comercio, de compra y venta, a lo mejor me requiere mucho. Ustedes saben, y todos los que estamos aquí presentes lo hemos vivido, lo problemático que es abrir una cuenta de dólares en México y lo limitado que está. Entonces, pues si yo necesito comercio, pues una LLC me puede ayudar bastante para esto. Es una estructura de pass-through. La tributación, bueno, este tema de pass-through lo vamos a platicar más adelante. No voy a meterme mucho, pero quizás, repito, ahí empieza el mito de que las la LLC no paga impuesto. Yo me guardaría el comentario un poquito más adelante, pero sí tiene algo de razón, pero hay que situarnos bien, porque no son figuras para evadir impuesto. Ojo, no son figuras de evasión, porque si nosotros evadiéramos el impuesto, nos tendríamos que situar en el artículo 176 de la ley del impuesto sobre la renta. Recuerden que en México el artículo 176 nos habla de los paraísos fiscales. Y muchos de nosotros entendemos como paraíso fiscal a los países, ¿no? Si me dices Caimán, Andorra, la Isla del Hombre, ¿no? Aruba, pues como que ya tenemos la etiqueta y entendemos que es un paraíso, pero el 176 no habla tan solo de países,
sino también de vehículos. Y ahí hay que quitar el mito de que la LLC me va a ayudar a no pagar impuestos. Eso, acuérdense que ni Dios Padre te lo quita, ¿no? Sabemos que hay dos cosas seguras, morirse y pagar impuestos. Entonces, si alguien trae en su cabecita, voy a usar una LLC para no pagar impuestos, no, 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 no. Hay que ubicarnos en dónde es la fuente y dónde es la residencia, pero sí nos ayuda. O sea, es decir, sí puede haber ahí, no es que nos ayude, más bien, sí puede tener o tiene un tratamiento particular. Y ahorita que lleguemos lo platicamos. Operación sin la necesidad de un socio. Fíjense que esto también es algo bien importante. La LLC, no de manera natural, no, pero sí es muy similar a la SAS. La que es idéntica a la SAS mexicana, a la Sociedad de Acción Simplificada, es la Inc. Una Inc. es una SAS, es una sociedad unipersonal, pero otro tipo de sociedad unipersonal puede ser la LLC. Por eso nos dice operar sin la necesidad de socios, pero sí dividiendo capitales. Menos requisitos burocráticos, a diferencia de otras formas corporativas, las LLCs no requieren de realizar las reuniones anuales y la conformación de un directorio formal, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta estructura se hace, repito, muy flexible, muy al comercio y con facilidad para hacer. Bueno, ¿cuáles son los pasos detallados para abrir una LLC? Bueno, el proceso para establecer una LLC en Estados Unidos es sencillo, pero requiere atención a detalles legales. O sea, en realidad, repito, tú eres empresario, acércate a un asesor, contador de muchos años, y no, no es porque menosprecie a los jóvenes, pero sí les falta experiencia, o abogado. Yo solito la puedo hacer, no te lo recomiendo, porque podemos, repito, entrar en este tema de, es que lo voy a hacer para no pagar impuesto. Repito, ahí hay error. Entonces, me dice, primero, hay que ver en qué estado de los Estados Unidos. Y ahí es donde empieza el primer tema, ¿no? ¿Cuáles son los estados más populares? Pues Nuevo México, Delaware y Wyoming, ¿verdad? Son los tres estados que por naturaleza lo tenemos. Está también Texas, que podríamos usarlo. Miren, aquí hay dos cosas y sí hay que conocer un poquito el derecho americano. Uno es el impuesto cero, porque sí hay estados con impuesto cero, y hay estados como Delaware que lo considera no sujeto de impuesto. Son dos cosas diferentes. El no sujeto, usted me va a decir, de manera práctica, Rafael, es lo mismo, no pago. Sí, pero es como si dijéramos en México exento y la tasa cero en IVA. No es lo mismo. Entonces, por eso le digo a una persona que sí se oriente de un contador o de un abogado. Ajá. Nuevo México dice, conocido por costos iniciales bajos y requisitos de divulgación mínima. Delaware ofrece un sistema legal corporativo sólido y es ampliamente conocido por su flexibilidad y protección legal. La gran mayoría de LLCs están en Delaware. Y después está Wyoming, destacado por su política flexible a la privacidad y por tarifas de mantenimiento reducidos. ¿Ok? Entonces, y ahí hay un ejemplo práctico. Mario, un emprendedor mexicano, evaluó la necesidad de su negocio y optó por constituir su LLC en Delaware debido a la robusta protección legal y a la reputación en este estado, y obviamente empieza a disfrutar de la comunidad empresarial internacional. O sea, entendemos que el estado donde más se entiende la necesidad y más regulación tiene es Delaware, ¿no? Delaware, pues muchos le diremos, o sea, sí he escuchado, pero ¿dónde está Delaware, no? Entonces, en el material les puse un mapita porque, pues sí, pasaron unos años y yo no sabía dónde estaba Delaware, ¿no? Entonces, fue interesante primero que nada ubicarla y ver más o menos cuál es su extensión territorial y, bueno, y tener un poquito de antecedente. Entonces, aquí en su material lo dejo, lo ubicamos, ¿verdad? Ya encontramos el estado, vamos a decir, vamos a ir con la inercia, va a ser Delaware, y después dice, vamos a la selección y reserva del nombre para tu LLC. Bueno, si yo lo que quiero, y empezamos aquí con los temas, aquí obviamente tendríamos que acercarnos con alguien de mercado, no, no, no con mi compadre ni con mi familia, no, es un error. Tengo que ir con la gente que sabe, porque ¿qué quiero impactar? Quiero tener un nombre comercial atractivo, quiero tener un eslogan, quiero proteger los patrimonios. O sea, imagínense que mi LLC es el I más es LLC y quiero etiquetar y que no se sepa, pues no. Entonces, pues aquí entra todo el tema del concepto, la imagen, la idea, el propósito. Entonces, pues eso me dice, una vez seleccionado el estado, el siguiente paso es elegir un nombre único para tu empresa. Es fundamental que el nombre no esté registrado previamente en la base de datos del departamento del estado correspondiente y cumpla con las normativas relacionadas
con el uso de las palabras o siglas específicos. O sea, igual a México. Puedes tú querer un nombre y posiblemente ya esté registrado y tendrás una alternativa, ¿no? Mi despacho, por ejemplo, es AIE, Corporativo de Negocios. Nosotros queríamos que se llamara Asesoría Integral Empresarial. Entonces, pues tuve que modificarlo porque el nombre ya estaba reservado. Algunos consejos para elegir el nombre adecuado: asegúrate que el nombre sea fácil de recordar y pronunciar, evita utilizar términos genéricos que puedan ser confusos, verifica que el nombre esté disponible y que no infrinja derechos a terceros, eso también es bien importante, la coincidencia luego nos complica. Y recuerda que la disponibilidad de nombres puede confiar a través de sitios web del departamento, que se tiene para, igual que en México. O sea, eso creo que es muy fácil que nosotros lo entendamos. Después, nombramiento de un agente registrado. Ok, empezamos con los representantes. El agente registrado es una persona o empresa con domicilio en el estado de constitución que se encargará de recibir las notificaciones. Nos suena, ¿verdad? Domicilio fiscal, alguien que reciba documentos legales y correspondencia oficial en representación de tu LLC. Es imperativo que este agente esté disponible durante un horario comercial para generar una comunicación oportuna con las autoridades. Para elegir un buen agente registrado, tendrás que ver que tenga experiencia en trámites legales y administrativos locales, buena reputación y confiabilidad en el manejo de documentos importantes y servicios de atención al cliente que facilite la comunicación en caso de urgencias. O sea, creo que este modelo lo tenemos en México depurado. Creo que cualquier empresario contador lo entiende. Después vamos a empezar ya propiamente con el requisito del acta. Es una sociedad. Entonces, pues tiene que tener una estructura, como todas las sociedades, ¿verdad? Entonces, el acta constitutiva es un documento esencial que formará la existencia de tu LLC. Este documento debe incluir información fundamental sobre el nombre de la empresa, el domicilio social, los nombres de los socios o miembros, la estructura administrativa, los lineamientos operativos. Es recomendable que este documento sea redactado de manera profesional para evitar confusiones futuras y asegurar el cumplimiento de todas las normas legales. O sea, dicho en las palabras, que te lo haga un abogado. Zapatero a tu zapato. Yo sé que en México los contadores somos muy metiches. Yo de primera carrera soy contador y sí sé que nos gusta hacer, andar en todos los moles, ¿verdad? Entonces, pero tienes que ser especialista. Entonces, ya vimos ahorita con el REPSE toda la problemática que se dio cuando tenemos actas inmensas de 1000 temas, pues lo mismo va a pasar, ¿no? Entonces no nos podemos dedicar a todo. Bueno, fíjense ustedes que aquí les doy como la legislación de las LLCs, o sea, hay una ley de sociedad de responsabilidad limitada. Creo que todos los aquí presentes, si están verdaderamente interesados, pues tendrán que acudir a la ley justamente para la creación de sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay varios capítulos con determinados requisitos que debemos de cumplir. Pero entonces, pues sí, ya tenemos una ley, así como tenemos aquí la ley general de sociedades mercantiles o el código civil, dependiendo, ¿no? Para SC, AC, comercial o alguna más específica, como las cooperativas y demás. Bueno, pues igual existe una ley justamente de las sociedades de responsabilidad limitada, que hay que buscar y apegarnos a ellas. Aquí les doy un ejemplo de mi sociedad. No, no es que sea mía, ¿verdad? Pero es un machote que utilizamos para que ustedes vean cómo es esta estructura que nos está pidiendo la legislación que vayamos teniendo. Y es como un modelo ya establecido, ¿no? Ya va a ir teniendo esta estructura que nos va a generar. Yo me fui un poquito más al objeto porque creo que nos interesa. En la parte fundamental, pues obviamente habla de cuando es la fecha, que está pegada justamente a la ley. ¿A cuál ley? A esta ley que estamos hablando, a la ley para la creación de empresas de responsabilidad limitada, y desde cuándo es la fecha que se va a hacer y que obviamente el nombre cumple con los requisitos y permisos que se establece. Pero en el tema del objeto dice, bueno, la organización, los miembros por la presente organización, la compañía como una compañía de responsabilidad limitada de múltiples miembros, ahí tendremos que poner si es un solo socio o es de varios, en este caso es de varios, de acuerdo con las disposiciones de ley. La compañía se formará en el momento de la presentación de un certificado inicial de formación en la oficina del secretario del Estado de Delaware. Rafael Lima, eh, Rafael Lima es por la presente designado como persona autorizada dentro del significado
de la ley para ejecutar, entregar y presentar el certificado de formación de la sociedad, y cualquier enmienda y expresión del mismo o cualquier otro certificado o cualquier otra enmienda o reexpresión del mismo necesario para la constitución se califica, perdón, eh, necesario para que la compañía se califique para hacer negocios en cualquier jurisdicción en la que compañía desee realizar actividades comerciales y servirá hasta su muerte, destrucción o denuncia anterior. Entonces, bueno, pues nombrar un delegado especial, creo que todos lo conocemos. Propósito, el propósito de la compañía será participar en cualquier negocio lícito que pueda ser llevado a cabo por una compañía de responsabilidad limitada, organizada bajo la ley, según las actividades comerciales que los miembros determinen de vez en cuando, ¿ok? Y después, la compañía tendrá la autoridad, todos los poderes de la compañía de responsabilidad limitada bajo la ley y el poder de hacer todo lo necesario o conveniente para cumplir su propósito y operar su negocio. Como se describe en la sección 3.41 de la oficina registrada, agente registrado, la dirección de la oficina registrada de la compañía en el estado de Delaware y el nombre y la dirección del agente registrado de la compañía que se requiere para mantenerse según la sección bla, bla. ¿Ok? Entonces, pues creo que, repito, todos conocemos esta redacción, no nos es ajena. En todas las sociedades que manejamos en México, pues tenemos exactamente lo mismo. Bueno, aquí les presento, para que lo conozcan, porque a veces no tenemos claro, pues un certificado, ¿verdad? Ese sería el certificado de registro que estamos hablando, y como ustedes pueden ver, pues lleva datos esenciales del registro, donde obviamente vamos a estar, que es como nuestro registro público de comercio. Entonces, pues sí, también ellos lo tienen. Repito, aquí está la sociedad y aquí tenemos. Bueno, elaboración del acuerdo operativo. Dice, aunque no es obligatorio en todos los estados, el acuerdo operativo es altamente aconsejable. Este documento detalla cómo se gestiona la empresa internamente y establece las reglas para la toma de decisiones, la distribución de ganancias, la entrada y salida de socios y la resolución de conflicto. Bien, aquí les recuerdo, y creo que es importante tenerlo, que en México hay mucha suplencia de la queja. Todo lo que no pongamos lo resuelve la ley. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, como todo contrato, tienes que ir poniendo las condiciones. Y si no lo pones, pues será interpretación ya de un arbitraje y a conveniencia. Entonces, sí puede ser un poquito más elaborado porque hay que poner todas las reglas. Entonces, eso también lo tenemos que entender porque acá, digo, vamos contra el tiempo, pero sí es bien interesante el no dejar ambigüedades. Pasos para redactar un acuerdo operativo, definir claramente la estructura de propiedad y los roles de los miembros, establecer procedimientos para la toma de decisiones, indicar el método para la distribución proporcional de las ganancias, describir cómo se resolverán eventualmente las disputas, revisar el documento con un asesor legal para asegurar su validez. ¿Ok? Entonces, repito, sí son tips que a lo mejor aquí obviamos porque vamos con el notario y el notario nos hace todo. No, aquí no es así. Obtención de un número de identificación de empleo es importante, pero me lo voy a saltar por tema de tiempo porque creo que hay un tema más interesante. Puede abrir cuenta de banco, sí, hay que ver qué bancos están interesados en permitir abrir las cuentas a extranjeros. No hay mucho problema. Muchos son digitales porque obviamente no acudimos a sucursales y la banca digital hoy por hoy está teniendo un tema. No pasa nada porque recuerden que hay un tratado FATCA, ¿no? Entonces, mucha gente dice, de momento me dice, es que voy a llevar mi dinero a Estados Unidos y nadie se va a dar cuenta. No, es que voy a abrir una cuenta de Estados Unidos y ya la hice. Espérame, no se oculta, ¿eh? No se oculta. Hay un tratado FATCA. Cada Estados Unidos es el único país que sabe dónde está colocado cada dólar. Sabe cuánto está en México, sabe cuánto está en Argentina, cuánto está en Brasil, cuánto está en España, cuánto está en Alemania, cuánto está en Japón, cuánto está en Rusia, porque tiene contadores y los ubica. Entonces, hoy por hoy, repito, si toda la gente estaba pensando en ocultar movimientos, pues no se puede, no se puede, porque hay este tratado FATCA. O sea, la primera pregunta que tengo que hacer si voy a abrir una cuenta es preguntarle al banco, oye, ¿tú eres un FATCA? Y recordemos que FATCA es para los Estados Unidos, porque estamos hablando de la LLC, pero hay otro grupo, vamos a decir el europeo, que no se llama FATCA, sino se llama CRS. Entonces, también tengo que preguntar. Entonces, les repito, así como que voy a ocultar y no se van a dar cuenta, eso ya quedó en la historia. Es como cuando en México decimos, ¿de la cuenta fiscal o de la cuenta no fiscal? Eso no existe. Bueno, entonces, creo que esto es lo importante y lo que mucha gente debe tener muy claro. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales? Repito, ustedes ya vieron que hay muchos beneficios, pero
en particular el fiscal. Bueno, voy a ir rápido. Nos habla de un tipo, va a haber dos clasificaciones, lo dijimos, una que se llama sin nexo físico, ¿ok? Dice, si tu LLC opera a través de un servicio digital, asesoría, ventas al menor sin inventario, comercio u otras actividades que no requieren presencia física en los Estados Unidos, la empresa se considera que no tiene nexo físico. Esto implica que generalmente no estarás obligado al pago de impuestos federales o estatales en los Estados Unidos. Sin embargo, deberás cumplir con las obligaciones de presentar declaración anual ante el IRS. Ajá. Y nos da un ejemplo. Ojo, no eres sujeto en Estados Unidos cuando no tienes nexo físico porque vas a ser sujeto en donde eres residente. Entonces, si un mexicano abrió una LLC sin nexo físico, en México vas a pagar el impuesto. Necesito que lo tengan claro. No es una figura de evasión, no es un paraíso. Allá no cubres porque lo vas a cubrir en México. Y tú dices, ah, no, es que no cubrí allá. Y aquí, pues, hasta que me descubran, no, pues te van a descubrir. Vuelvo a insistir por el FATCA. Entonces, no estemos con esas ideas que no son adecuadas. Sí me da protección de patrimonio, sí puedo tener esto, pero inclusive acuérdense, tenemos lo que son los esquemas reportables en el Código Fiscal de la Federación y uno de los causales del esquema reportable es cuando no puedo identificar a los socios. Entonces, si yo son unos socios y voy a hacer protección patrimonial porque lo voy a empaquetar para que mi patrimonio esté seguro por temas de seguridad que son válidas, sí, pero es un esquema reportable. ¿Ok? Y tengo que cumplir con esa situación. Bueno, el otro lado que tengo son empresas con nexo físico, sería la otra parte. Entonces dice, si tu empresa tiene presencia física en Estados Unidos, por ejemplo, oficinas, empleos o depósitos, se considera que tienes ahí un vínculo y tienes y eres considerado un ET-Bus, ¿verdad? Que es como se les identifica. En este caso deberás pagar un impuesto federal y en algunos casos impuestos locales. Los criterios para ser clasificado como ET-Bus incluye contar con oficinas, contar con empleados, contar con instalaciones físicas en los Estados Unidos, prestar servicios o vender productos exclusivamente en Estados Unidos, obtener ingresos fijos determinables anuales o periódicos. ¿Ok? Entonces es cuando vas a tener tu Tax ID y entonces ahora sí, como tengo empleados, ahora sí mi número de identificación de emprendedor, el IN, el EIN, ya es obligatorio y lo tendría que tener. ¿Ok? Entonces, y voy a presentar a Estados Unidos y muy posiblemente tenga que traer a México. Dependerá de la forma en cómo estén interactuando. ¿Ok? Pero sí podríamos aquí sí tener una división de capitales. Pero si hay transacciones, pues sí se declara y podría haber partes relacionadas y precios de transferencia. Ok, bien. Declaración anual y obligaciones adicionales. Independientemente de si tu LLC tiene nexo físico o no, es obligatorio presentar declaración anual ante el IRS. El IRS, acuérdense que es el SAT. Tenemos el Departamento del Tesoro, que sería Hacienda, y el IRS es el SAT. Ajá, entonces tenemos que presentar, además deberás cubrir otros costos operativos como el pago de tarifa de mantenimiento y la presentación de informes en el estado de constitución. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo bien presente. ¿Qué tengo que presentar? Declaración anual. Todas las LLC deben presentar una declaración. Esto confunde mucho al empresario, porque el empresario cree que como ya presentó declaración en Estados Unidos, ya no debe de hacerlo en México. Y repito, sin nexo es obligatorio. Vas a presentar, bueno, en todos los casos, pero el caso real, concreto, que al 100% vas a presentar en los dos países es sin nexo. Cuando tienes una LLC con nexo, pues repito, podríamos establecer que sí podría haber una división y si presentaste allá y no hubo operaciones hacia México, ok, podría quedar en esa manera, porque inclusive tendrá que checar la residencia. Costo de apertura y mantenimiento, cada estado tiene tarifas específicas por la constitución y mantenimiento anual de la empresa, manejo de documentos, mantener actualizados e indisponibles para auditorías, la contabilidad, la acta constitutiva y el acuerdo operativo. Entonces, sí llevan contabilidad. Entonces, y acuérdense que allá tenemos los JUSGAP, ¿no? Acá tenemos las normas de información financiera, allá tenemos los JUSGAP y entonces tendríamos que ver el tipo de cambio, moneda de reporte, moneda funcional. Implicaciones fiscales en México, bueno, ya las hemos platicado ampliamente, hemos llevado esto. Bueno, por tema de tiempo, y nos va ganando, ¿verdad? Dice consejos prácticos para la gestión y crecimiento de tu LLC. Una vez que la LLC esté constituida, es fundamental gestionar de forma eficiente y para maximizar los rendimientos y asegurar su crecimiento a largo plazo. Y hay algunas cosas que hay que considerar. Una, mantener una contabilidad ordenada.
graso problema, porque si yo no soy muy ordenado y creo que mi relajito mexicano lo puedo llevar a Estados Unidos, pues te vas a encontrar con un problema. Es cierto, no te van a pedir el CFDI, pero te van a pedir que claramente tengas un orden de tu negocio. Si tú empiezas con que este sí entró, bueno, este no, pero yo creo, empezamos con cosas no muy claras. Utiliza, bueno, y obviamente nos van a pedir un software. Al igual, muchos empresarios en México no quieren utilizar el software, sobre todo cuando no tienen obligación de llevar contabilidad. Aquí obviamente nos dicen, ojo, hay software contables confiables que tienes que usar. Utilizar una herramienta digital, aprovechar la plataforma digital para la gestión de clientes, facturación y control de gastos. Esto te permite tener una visión global de la operación, o sea, tu famoso RP, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Actualiza tu acuerdo operativo. Conforme vas creciendo, es como aquí, vas a tener que ir ampliando tu objeto social y tu actividad ante el SAT, pues desde cuándo nos lo habían pedido. Invierte el marketing internacional. Una de las ventajas de tener una LLC en Estados Unidos es el acceso a un mercado global. Diseña campañas de marketing digital que te permitan proporcionar tu marca en Estados Unidos, en América del Norte y otras regiones estratégicas. Establece relación con instrumentos financieros. Mantén una comunicación constante con los bancos y servicios financieros. Sí debe haber mucho approach, mucho acercamiento para que sepan quién eres, por qué estás funcionando, cómo estás funcionando y obviamente no entren las sospechas y los nervios con las instituciones financieras y nos apliquen todas las reglas de PLD de lavado de dinero. Contacta asesoría profesional, tanto legal como contable, ¿verdad? Y entonces ya nuestras conclusiones para dejar aquí a Eloína, si es que hay alguna pregunta o comentario, dice nuestra reflexión sería, la creación y gestión de una LLC en Estados Unidos representa una excelente estrategia para empresarios mexicanos que buscan expandir sus horizontes, diversificar sus fuentes de ingreso y optimizar la carga fiscal. Bueno, y aquí obviamente les damos algunas otras cosas. Le damos el material que me estoy basando, es de una firma que se llama American Brana. No hay que darle el tema autorial a quien lo tiene, que serían las asesorías que se van checando. Ahora, yo les decía que en este momento es estratégico este tipo de sociedades porque va a pasar una cosa. No tenemos bien a bien la reforma del presidente Trump. Yo tenía una idea de cuáles eran las estrategias que estaba generando, pero esta pelea con Elon Musk me pone muy nervioso porque ya no entendí bien cuál fue el gran enojo de Elon Musk, ¿no? O sea, no sé si realmente le quieren quitar los estímulos o hay un efecto. Pero lo que hablaba Donald Trump es que iba a bajar la carga tributaria. Entonces, mientras en México hay todo un acoso de la eficiencia recaudadora, que me llevé mucho tiempo al principio, pero quiero que lo piensen, y Estados Unidos me baje la tasa de impuesto, por ejemplo, a 21%, seguramente va a haber mucha fuga de capital, porque obviamente el empresario va a buscar la mejor alternativa. Y sí, una alternativa de protección y una alternativa de eficiencia en el tema de impuestos, sí puede ser una LLC. Entonces, señores, pues al arbitrio queda muy poquito tiempo, ya lo dijo Eloína, cualquier pregunta que no alcanzara yo a contestar, bueno, obviamente se les contestará de manera escrita y estaremos con mucho gusto respondiendo. Quedo a sus órdenes, mi querida Eloína, son muy poquitos minutos, pero quedo a tus órdenes, espero que haya sido suficiente esta explicación. Claro que sí, doctor. En este caso, pues ya nosotros pasamos a agradecerle pues a todos, ¿no? En especial pues a usted, doctor Rafael Lima, por esta valiosa charla que usted nos ha platicado en esta hora. Y pues realmente pues invitarlos nuevamente, ¿no? Si este tema pues despertó el interés por seguir profundizando, pues recuerden también en que estamos a su disposición. Y pues también les estaremos pasando si alguien desea tener también el contacto con el doctor Rafael Lima. Y pues más que nada, pues agradecerles, ¿no? Gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en la próxima sesión.